Después les cuento el fin de semana. Como les anticipamos, Luisina Merino, abogada de la Fundación Sefronía Mucurá, sentada aquí en los estudios de la radio. Vamos a hablar de derecho indígena y de cómo tiene que actuar la justicia. Luchi, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? Bueno, ahí escuchando atentamente la entrevista y me parece importante, obviamente que todo el mundo puede opinar, puede estar de un lado, puede estar del otro, pero a veces lo que falta es demasiada información. Para que haya leyes es porque el Estado establece lo que se llama un bien jurídico tutelado. Por eso el Estado tiene leyes, todos los estados tienen leyes, que tienen sanciones, que tienen modos de conductas, que están regulados, que regulan la conducta humana. Toda la ley. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Qué es un delito? ¿Qué es una contravención? ¿Qué se puede hacer o qué si se hace tiene sanción? Porque el Estado tampoco puede obligarnos a nosotros a no hacer. Bien. Pero si realizamos tipo actos de conducta tendremos cierta sanción. Ok. ¿De qué? ¿Para qué hace eso? Para proteger. ¿Para proteger qué? Un bien jurídico. ¿Qué es un bien jurídico? Bueno, en este caso, los bienes jurídicos que están en juego en esta situación de los pueblos originarios y de estas comunidades es bien jurídico tutelado, propiedad privada, las tierras. Otro bien jurídico tutelado es los derechos humanos. Eso es lo que está en pugna. Todo lo que está regulado es importante. No hay derechos más o menos importantes, por algo están regulados, pero sí hay una ponderación de derechos. ¿Por qué? Porque hay derechos que una vez coartados sí, no se recuperan. O si se recuperan sin poder solventar o poder ir atrás al daño que se produjo. En cambio, propiedad privada, supongamos que es de este, de Mengano, de Sultano, bueno, más allá de las cuestiones, eso se puede devolver o vos no, decís, se verá. Ahora, lo que tiene que ver con los derechos humanos estás hablando. Claro, los derechos de la humanidad de las personas. Cuando se va contra los derechos humanos, contra la integridad de las personas, sí, es algo que no se, por más que haya sentencia, que venga la Corte Interamericana y sancione al Estado Nacional por no cumplir absolutamente con ningún tratado de los cuales estamos obligados como Estado, y los representantes del Poder Ejecutivo están obligados como Estado a cumplirlos, es donde la decisión o lo que yo pienso deja de tener trascendencia. Hay mucho opinador y yo les llamo esquizofrénicos de la opinión, que no tienen ni idea de lo que están hablando. Bueno, pero si no son de acá, que si son de Chile, no tiene nada que ver. Porque hay reglamentación. Que está por encima de eso. Que si no nos gusta la tenemos que cambiar, pero no va por una opinión o no una opinión. No es una opinión, cumplo o no cumplo con el Tratado de Derechos Humanos. No es opinable. Eso no es una opinión. Eso es un delito. O sea, tu opinión es cometer un delito. Entonces, ahí es donde tenemos que dejar de discutir. Yo celebro que haya ONG y que salgan al aire. Ahora, acá en lo que cuenta la entrevistada, que tampoco, como siempre pasa en estos casos, la información es escasa, no se publica, no es sin querer. Obvio. El derecho penal es público. Entonces, todo aquello que no está publicado, que no se dice, tiene una intención oculta, que es que no sepamos y que estos opinadores que no tienen ni idea de legisladores, que no estudian, que pero opinan, puedan opinar. ¿Por qué? Porque no hay información. Entonces se equipara lo que opina esto impresentable con lo que vos nos vas a leer ahora, que es el derecho escrito, la letra... Es el derecho escrito y aparte hay un sistema democrático que tenemos. Está bien, el Poder Ejecutivo está incumpliendo de Río Negro totalmente todo lo que se pueda uno imaginar. Sí. La policía actuando. Perfecto. Ahora, tenemos esta jueza Domínguez que no solamente tiene que ser destituida del cargo, sino que tiene que ser procesada, porque la responsabilidad que uno tiene como jueza penal, y si uno no puede ir en contra de los sectores pudientes económicos, retírate, porque nosotros gastamos mucha plata como ciudadanos en el Poder Judicial para que no nos representen. Bueno, pero no te representa a vos o lo que dice el derecho, pero sí representa a los sectores de poder. Eso es lo que está haciendo. Pero no representa la ley, no es que ella es de River o de Boca. Ella tiene que cumplir la ley. Y si no tiene huevos para cumplir la ley, o varios para cumplir la ley, se tiene que ir. Porque no podés ir haciendo sentencias ilegales por la vida. Vos decís, en definitiva, que no... de género. Claro.
Porque la perspectiva de género, que ahora está de moda y está bien, y se habla, y la ley Micaela, porque la verdad que no sé Sí, qué pero- cursos hacen por Zoom, porque no mucho, entienden mucho nada. mucho pico y Tal poca cual, pero nuez. no hay una efectivización de los derechos, lo cual es una locura, porque puede haber 2,5 millones de derechos escritos, consagrados, firmados, pero si no son efectivos, ¿para qué están escritos? Si la gente no los puede hacer piel. Entonces, no solo acá no hay perspectiva de género, no se está aplicando la ley de parto, cuidado, todo lo que uno quiera. Acá se está yendo contra la Convención de los Derechos Humanos, que es a nivel internacional uno de los tratados que los estados nacionales no pueden incumplir porque son posibles de sanción y es muy sencillo investigarlo y aplicarlo. No solo eso, hay las reglas de Brasilia, que es uno de los tratados internacionales que los tiene que aplicar el Poder Judicial a los sectores en situación de vulnerabilidad. Sí. Expresamente habla de los pueblos indígenas y el respeto a la comunidad y a los derechos inherentes de cualquier ser humano, que va más allá de Benetton, de quién tiene el campo, de quién tiene la plata, de quién tiene el poder. Sí, está por encima, está antes, está, digamos, es lo que tiene que estar garantizado. Es lo que debe ser. No hay muchas cuestiones. Después tenemos que hablamos de la jueza Domínguez nada más. Sí. Tiene responsabilidad, yo creo que sí, que el Consejo de la Magistratura ni siquiera debería recibir una denuncia, debería actuar de oficio cuando tenés una mujer que no sabes si es jueza o cómo llegó ahí, porque la verdad es terrible que te tiemble más el pulso para dictar una sentencia en contra de la ley que para dictar una sentencia en contra de los poderosos que tienen el terreno. Eso es muy peligroso. Porque Bueno, yo, pero es antes de la dictar una norma hoy, Luchi. sentencia, Es lo pero más ¿por qué no? común. Pero porque no hay responsabilidades en el Poder Judicial. Hmm. Cualquiera puede firmar y poner el gancho de una sentencia. Vos decís, no cumpliste una norma en esa sentencia. Vos decís, no Los tienen consecuencias, hacen lo que fundamentos son quieren. ilegales. Y total, el Consejo de la Magistratura. ¿Para qué gastamos tanta plata en el Consejo de la Magistratura? Claro. Para que tengas que contratar a un abogado que vaya a decirte lo mal que actúa un juez, que el Consejo de la Magistratura que ve adentro un tupper. ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué ellos directamente no caen a los juzgados y dicen, a ver, cuáles son las sentencias que dictó esta mujer en los últimos 10 años? ¿Por qué tiene que ir alguien a denunciar a los jueces al Consejo? ¿Quién vota a los jueces? Bueno, de alguna manera cuando hablamos de crisis de representatividad, de una democracia flaca, bueno, ahí también. Nosotros siempre ponemos por ahí el foco en la clase dirigente que en el Ejecutivo. Pero también esto se ve, o sobre todo, a mí me parece que incluso tienen más responsabilidad. Mucha más. Bien, Porque la el Poder democracia, Judicial. Poder Judicial cuando no funciona el sistema democrático. Claro, porque nadie los toca al Poder Judicial. Y el Poder Entonces, Judicial no controla tiene- los otros dos poderes. tiene no la función de independientes. controlar. ¿Para qué tenemos democracia? Exacto. Tengamos otra forma de gobierno. Porque Exacto. la verdad que gastamos una torta de plata en estos tres poderes que trabajan juntos, tengamos uno. Y salgamos a las calles, pero gastemos en uno. No gastemos en tres. Entonces, cuando hablamos de la jueza, porque no es solamente la jueza Domínguez. Acá hay un sistema judicial, tenemos el Poder Judicial, tenemos el Ministerio Público Fiscal, que el Ministerio Público Fiscal no es un perseguidor. El Ministerio Público Fiscal actúa como investigador de las causas. Entonces, si el Ministerio Público Fiscal, al ver estas detenciones, millones de delitos, puede haber apremios ilegales, vejaciones, allanamientos ilegales, requisas ilegales, millones de delitos del Código Penal. Si el Ministerio Público Fiscal los detecta, tiene que sancionar a la policía o a quien haya sido el organismo que intervino en el ejercicio de sus funciones y abrir una causa de proceso. No puede hacer ojos ciegos. Supongamos que no funciona en el que también gastamos plata, que es el Ministerio Público Fiscal. Sí. Ya la jueza Domínguez Federal no funciona. Supongamos que el Ministerio Público Fiscal tampoco, porque no vio las vejaciones, no. Yo no creo que hayan ido con una orden de allanamiento, con una orden donde se estén buscando cierto tipo de elementos para que puedan requisar. No es que yo, porque soy policía, puedo entrar a una comunidad o a una casa o a quien sea, siendo mujer, hombre, no importa el género acá. Y requiso, me meto en la casa, hago lo que quiero. ¿Cuál es la urgencia para que estas cosas, con un conflicto de hace años, cuál es la urgencia que tuvo la policía para no ir con órdenes precisas de qué hacer y cómo hacerlo? No hay ninguna urgencia.
Lo que hay es hacerlo rápido, desprolijo y llevarse a mujeres a otro lugar, a otra jurisdicción, para que justamente no haya una visibilización de lo que pasa. ¿Quién se va a ir a movilizar a Ezeiza? ¿Por qué están prohibidos los traslados de estas características? Justamente por eso. No es solo el centro de vida, es la protección jurídica que cada ser humano necesita. No es lo mismo que a mí me procesen en mi ciudad, que me procesen en otro lado, a millones de kilómetros, donde la gente no puede viajar, donde nadie va a saber qué me pasa, cómo estoy o qué tengo. Entonces es muy ordinario lo que está pasando, es muy ilegal lo que está pasando. Y la pata principal de todo esto, porque por eso digo que la jueza es un desastre, es un horror que tengamos este tipo de juezas. Ponele que la fiscalía miró para otro lado, que a veces lo hacen. ¿Dónde está el Ministerio Público de la Defensa? Su propio nombre lo dice. ¿Dónde están las comisiones del Ministerio Público de la Defensa? ¿Dónde están los defensores oficiales presentando habeas corpus, amparo, todo de oficio? ¿Dónde está la asesoría de familia yendo a ver a sus representados menores de edad? A ver en qué condiciones está, tomándoles entrevistas, qué le pasó, qué les hicieron. Bueno, entiendo que hay gente trabajando en esa línea, pero no sé puntualmente. ¿Dónde están que no salen a que se escuchen? Bueno, ahora... ¿Dónde está el Ministerio Público de la Defensa que no tiene el poder suficiente para que hayan trasladado a estas mujeres embarazadas? Bueno, fue todo muy, no sé si viste en las últimas horas, pero hicieron un tipo de denuncia, no sé si el Ministerio Público de la Defensa... Llevar. Claro, hicieron presentaciones, ni siquiera notificaron a los abogados. Pero que no, a ver. O sea, los pasaron por encima y lo hicieron una tipo cosa es como el abogado privado. con la excusa del secreto de sumario y se la llevaron. No se puede, porque bueno, la pero defensa, lo hicieron porque hacen lo que quieren. Una cosa es el abogado público, el abogado privado que vos contratás. Vos venís y decís, mira, Luchi, entraron a mi casa, me pasó esto, me pasó lo otro, perfecto. Yo puedo ejercer. Yo como persona, como abogada, tengo un montón, ¿no?, de trabas de la justicia. Ahora, la justicia se compone por el Poder Judicial, que son los jueces. Tenemos los jueces, los distintos fueros. Sí. El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Sí. Esos tres son el Poder Judicial. El famoso defensor público. No es lo mismo. El defensor público, el asesor de menores. Tus representados están siendo vulnerados. O sea, no la podés trasladar. Te parás ahí el día del traslado y decís, vos la tocás, o sea, y no la podés trasladar. Es que las tenían aisladas, además. Es que no la podés tener aislada porque no hay un defensor público. Viste, van vulnerando todo tanto pero que... pero es que no es que se vulnera porque hay otro que no hace, Fabricio. No es que viene Superman, Batman, Spider-Man y está ahí, bueno, no, y te tira un poder. Lo hacen porque las otras patas del Estado no funcionan. Porque el Ministerio Público de la Defensa sí está en un escritorio tipeando. No, pero te vas al lugar. Mirá que no me vas a ver dejar a mi pero ya la quiero ver. La quiero ver. No la vas a ver, maestra. La vas a ver porque no tiene la autoridad, porque eso te lo está diciendo un policía. Andás a ver qué cipayo está ahí cumpliendo funciones, que capaz es uno que está de turno y ni siquiera es el jefe de la regional. Vamos a ver qué novedades hay en los próximos días con esto. Hay una conferencia de prensa prevista para ahora a las 11 de la mañana, digo, para actualizar. Capaz que algún tipo de estas situaciones se denuncia. Ahí es todo muy urgente, está todo muy... No, es que está todo pasando ahora, ¿no? Por más que sea urgente, no es importante. Entonces, si no es importante para los sectores que tienen que trabajar, lo vas a cubrir, van a pasar 3 meses y las mujeres van a estar alojadas en Ezeiza, va a haber que ver si se las puede trasladar. Y todo ese tiempo, todo ese daño, toda esa vulneración, ¿quién la paga? Nadie. ¿Hace cuántos años viene este conflicto? Bueno, depende de dónde quieras poner el inicio. Hace 500, dicen algunos. ¿Les puedo agregar algo? Si realmente no se empieza a sancionar a quienes hay que sancionar, que son el Poder Judicial como principal, no el Ejecutivo. El Judicial acá es el principal responsable. Hasta que la gente, hasta que los jueces, los fiscales, los defensores no empiecen a ser removidos de sus cargos y juzgados por inacción o por ir en contra, de lo cual es peor, ir en contra de la ley, esto va a seguir así. Porque va a quedar en las ONG y los medios de comunicación que lo quieran cubrir. En consonancia con lo que dice Luisina. Sí, y ahora tiene Facu en un toque los pelpa. Sí, pero yo coincido con eso de
de los silencios de quienes deben, y lo viviste recién, ¿no? Querés hacer una nota, si no, todo es lo mismo. Para mí. Me parece que es mucho gregué para decir Gregorio. 4 de octubre del 2022. O sea, antes de ayer, cuando se genera la represión propiamente dicha. Que ya se venía advirtiendo desde la llegada de los aviones con los pertrechos, bla, bla, bla. La gremial de abogados, con la cual nosotros hemos hablado con Laura Tafetani, justamente en virtud de su expertise, como es el caso de Luisina, con menores, entre otras cuestiones cuando fue la toma de Guernica. ¿Sí? La gremial de abogados, que suelen ser algunos de sus representantes, justamente los que están marcados por los medios tradicionales. O sea que estamos hablando de alguien que conocemos. Dicen, en ese 4 de octubre, y me parece que va en consonancia con lo que dice Luisina, y los dejo. Informamos sobre lo que conocemos de la situación judicial en Mascardi. Ellos están en Buenos Aires, no están en la zona. Como todas y todas saben, la gremial interviene en todas las causas federales existentes contra la Lafken Winkul Mapu. Algunas las hemos ganado en juicios orales, causa María Nahuel, por ejemplo. A quien entrevistamos la semana pasada. Que además es la tía de Rafael Nahuel, y quienes además la entrevistaron estos días en medios como por ejemplo La Nación, y la pusieron en el lugar que la pusieron. Y otras están en trámite e irán a juicio. Acá hay acción. También es conocida nuestra intervención en los juicios ganados contra la comunidad Cuyamen. Hoy ni bien tomamos conocimiento de una acción de tropas federales contra Winkul, y ante datos e informaciones cruzadas, evaluamos que esas acciones difícilmente lo sean en ninguna de las causas que intervenimos, ya que habríamos tomado conocimiento. De este modo nos comunicamos directamente con la jueza federal de Bariloche, requiriendo información. La doctora Domínguez, de quien estamos hablando, sí, nos confirmó, dice este comunicado de la gremial, que está a cargo del operativo, y nos informó que las acciones no se inscriben en ninguna de las causas en que la gremial interviene. Se trata de una causa nueva en la que han dispuesto, abre comillas, secreto del sumario. Estamos a la espera de mayor información. Está claro que frente al operativo montado de la derecha durante estos días con acciones directas en el territorio en conflicto para incriminar a los miembros de la comunidad, ha tenido éxito. Hace tiempo que la derecha viene planificando esta movida a través del agrupamiento Consenso Bariloche, con Burrich a la cabeza. Burrich viajó a Bariloche para terminar su tarea, que comenzó en el 2017 con la feroz represión en la que resultó asesinado Rafita Nahuel. La gremial, como siempre, estará a disposición. Lamentablemente, hasta ahora, y durante estos 3 o 4 años, siempre hemos tenido que desandar 2.000 kilómetros y llegar a Bariloche desde Buenos Aires, ya que no ha habido colegas en la zona dispuestos a estas causas. No sé si les resuena este párrafo. Lamentablemente, hasta ahora y durante estos 3 o 4 años, siempre hemos tenido que desandar 2.000 kilómetros y llegar a Bariloche desde Buenos Aires, ya que no ha habido colegas en la zona dispuestos a estas causas. Así que estaremos alertas para tratar de intervenir ni bien nos digan. Obviamente con nuestras limitaciones en colegas, recursos y sobre todo que ya un grupo de nosotros viaja al norte de Paraguay para asistir al juicio de Laura Villalba. Recuerdan el caso de las niñas hermanas, donde además nuestra secretaria general, Laura Tafetani, a quien nombrábamos recién, es un importante testigo. Al existir secreto de sumario y no estar designados en la causa, es imposible que, por ahora, esto tiene que ver con una información de hace 2 días atrás, podamos hacer absolutamente nada. Entendemos, y acá hay otro punto, para cerrar, que las organizaciones de la zona, en caso que así lo consideren, podrían hacerse presentes en el lugar o en el juzgado apoyando a la comunidad Winkul. Hasta ahora las únicas movilizaciones fueron de las derechas. La gremial es apenas una organización de solidaridad jurídica con grandes limitaciones. Aún así estamos atentos. Sí, pero volviendo al principio es lo mismo. Todo bien, eso es un gremio, organizaciones, los colegas, está perfecto. Pero acá vuelvo a lo mismo. Los ciudadanos gastamos un montón de plata en impuestos para una democracia. ¿Qué quiere decir eso? Que de todo el presupuesto, una parte muy importante va al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. Entonces está bien con el gremio, la señora que salió, pone la cara, pelea por convicciones. Acá hay juezas, un Ministerio Público de la Defensa que tiene ramificaciones, comisiones, cositas, todo, de todo.
Ministerio Público Fiscal, lo mismo. ¿Dónde están? ¿Por qué termina presa una docente en un allanamiento? ¿Por qué nunca termina preso un asesor de familia? ¿Por qué nunca termina preso un defensor penal? Que vos decís, me tocas a mi representado, estoy haciendo un acta, te estoy filmando. No, ellos están en un despacho. Después. Entonces, cuando te vienen las actuaciones, donde la mujer embarazada te la trasladaron a Ezeiza, está por parir, a nadie le importa, bueno, no se cumple ninguna ley. ¿Qué hago? Pido un habeas corpus. Está bien, pero al revés. ¿Vos qué hacés como abogada defensora? No, Claro. que yo no tiene nada, vuelvo a lo mismo, la discusión no se parte en lo privado y lo público. Lo privado es lo privado. Y ahí sí es opinable. Porque vos como abogado privado podés tomar la causa, no tomarla, abandonarla, No, lo está. que fuere. No, pero vos estás haciendo como una crítica a la jueza. A la No, justicia. a la justicia. Sí, a la justicia jueza, general. Bueno, es una más. Vos, pero, a ver, si nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, estamos hablando de un esquema de lawfare, ¿no? Que tanto conocimos como o guerra judicial, o no sé. Digo, está la pata mediática, está la pata política, dirigencial, y está la pata judicial, digamos, no sé. Que no es una cuestión de querer Pero la o no pata querer. judicial está actuando a través de la jueza. La jueza actúa a través del fallo. No, son diferentes organismos. La jueza es una cosa, el Ministerio Público Fiscal Por es eso, otra y pero el la Ministerio jueza Público ya de actuó. Defensa es otro. No A importa. partir de... ¿Pero qué es lo que no importa, Luchi? No importa porque vos tenés una previa acción como defensor, como el Ministerio Público de la Defensa. Lo que pasa es que no actúan. Bueno, pero ahí vamos entonces. Pero y- Pero En digo, esto bueno, de es los parte silen- de ese cuando esquema. yo En les ese pongo- esquema, ahí tenés adentro a esta gente. Está bien, pero Eso cuando es lo que yo yo te les pongo quiero el... decir. Están todos Pero cuando juntos, yo les pongo actúan el... todos de la misma manera. Entonces, ¿para qué tengo división? No sé para qué tenemos democracia. Bueno, Ni tampoco para qué tenemos división. en el Cuando Poder hablamos de la Judicial. crisis de representatividad, ¿Por qué el se ve ¿Y pero en la por qué- justicia. ¿Por qué el Poder Judicial se divide así? Sí. Justamente es para que Bueno. todas las partes tengan una intervención. El Ministerio Público Fiscal investiga, si bien, más allá que terminen trabajando como en la Inquisición, es una cuestión de mal desempeño. El Ministerio Público Fiscal investiga de lo que le llega como para ver si tiene razón de ser que se haga un juicio, que se investigue o si no hay una configuración de delito. En cualquier situación donde haya una persona acusada, ni siquiera imputada, presuntamente que pueda llegar a haber cometido un delito, desde ese primer acto tiene que tener designado un defensor oficial, público. ¿Por qué tienen que salir estas organizaciones corriendo a buscar un abogado que intervenga? ¿Por qué? Si la ley es clara, no tiene baches en eso. ¿Por dónde están los abogados del Ministerio Público de la Defensa? ¿Dónde está la Fiscalía viendo vejaciones, apremios ilegales, allanamientos, horario de los allanamientos? Entonces, la jueza Domínguez, bueno, es la jueza Domínguez que firma y que ahora hay que contratar a un abogado para denunciar al Consejo de la Magistratura el accionar de la jueza. Bueno, está todo mal. ¿Y sí? Pero Luchi, yo cuando a vos te pregunto a alguien que está acostumbrada a que si le aparece una decisión de esta característica, patee una puerta, ¿no? No se queda con lo que dice justamente la jueza Domínguez. O sea, si hay un derecho vulnerado, patea la puerta hasta que abre esa puerta. Entonces, a ver si se entiende lo que te quiero decir. Porque la gremial de abogados me parece que no es lo mismo que la PDH. Pero no es Poder Judicial, Facundo. Acá, ¿dónde está el defensor general de Río Negro? Vos decís que no tiene la está? responsabilidad. Pero es lo- pero es parte pero de, es es parte de pero esa es parte- está bailando, está Pero es bailando parte de lo- todo. pero es parte de lo No, mismo. Claro. Es parte de lo mismo, porque si no mezclamos todo. Pero una ¿cómo cosa que? es tu convicción política como gremio y otra cosa es tu obligación legal. Bueno. Vos tenés una obligación por ley. ¿Dónde está el defensor general? Está Se bien, la- pero para la eso vos obligación tenés... legal, se la pasan por... El Estado ¿dónde tiene la se- responsabilidad de cumplir los derechos humanos, no la gremial. No, el Estado yo es no te estoy diciendo eso, responsable. Luisina, lo que te estoy diciendo es que ese Estado, en este caso el judicial, es como cuando Aníbal Fernández dice, yo actúo desde otro poder del Estado, que es A el mí me poder lo ejecutivo, pidieron. porque tengo una manga judicial. ¿Listo? Ahora vos entonces decís, No, porque los gremios celebro que existan y menos no, mal que hablo existan. como abogado, hablo de abogados. Pero el Vos como abogado abogada. privado no tiene, también tiene que ver Pero con vos una cuestión de escuchaste que tiene convicciones. esta gente actuó en causas que tiene que ver con las cuestión de comunidades convicción. originarias, Ujú. pero actuó en las causas, Por una cuestión de convicción. pero actuó en la causa. Pero no lo obliga la ley, Facundo. esto- Pero no estoy hablando de que lo obligue o no lo obligue la ley, actuó en la causa. Bueno, mi punto, para volver al punto, es que lo que hay que empezar a poner el foco es la diferencia de la actuación por convicciones políticas, ideológicas y lo que se tiene que hacer porque lo dice la ley. En el caso
En este momento el Poder Judicial de Río Negro no está cumpliendo con los tratados internacionales. Y lo más importante, no está cumpliendo con las reglas de Brasilia, que están dictadas específicamente y firmadas por los estados, parte para que la justicia sepa cómo actuar. Después, el resto es una cuestión de debate y es una cuestión de convicción, de ideologías y de querer cambiar el mundo. Acá hay un poder judicial, tanto los juzgados, Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal, obligados a actuar por el derecho internacional, por las constituciones provinciales y nacionales y por las leyes locales, y no están cumpliendo un artículo no están cumpliendo. Eso tiene que tener una sanción. No puede pasar más que nosotros hagamos común o ya normalicemos que sean las organizaciones civiles, los gremios, los que suplen la jurisdicción y la justicia de los estados, sobre todo cuando hablamos de estados democráticos. Porque así es donde pasa. ¿Cuántas sentencias conocemos de juezas que no solamente no tienen ni idea de género, porque no se forman o porque hacen por la ley Micaela los cursos por Zoom, pero después dictaminan totalmente en contra de lo que dice la ley? Entonces acá se está yendo contra los derechos humanos, se está yendo contra el género, se está yendo contra las comunidades indígenas que tienen sus apartados especiales en las normas internacionales. Entonces no es que hay que buscar fallos, jurisprudencia, hay que leer la ley. Entonces es terrible lo que está haciendo el Poder Judicial, que no es ajeno a todo el resto de las provincias, pero yo creo que la gente que encima no los votamos, no sabemos ni quiénes son, porque vos podrías tener que llamar al Ministerio Público de la Defensa. Y nos puede llevar toda la mañana para decir, te llamo después. Salir al aire porque tiene la obligación de hacer saber a sus ciudadanos, porque aparte lo dice la ley también, que el Ministerio Público de la Defensa tiene que llevar a los ciudadanos la letra de la ley, con terminología fácil. Estamos hablando de la jueza Domínguez Silvina, estaba buscando un poquito, es la jueza, la titular del Juzgado Federal de Bariloche, que está en ese cargo desde agosto del 21. Escuchá lo que dice el diario La Nación. Llegó al Juzgado Federal de Bariloche luego de haber sido designada de forma provisoria como subrogante. Se trata de un cargo que ocupará hasta que se defina el concurso que lidera el Consejo de la Magistratura. O sea que ni siquiera, todavía no está definido el concurso, está como subrogante, lo cual puede hacer ilegal todas sus sentencias. Otra cosa que hace el Poder Judicial. Esta nota es de febrero del 22. Bueno, eso es ilegal también, que pasa en todos lados, pero que los jueces empiecen a dictar sentencia previo a tener el nombramiento oficial. Es ilegal. No cumple con la Constitución, no es un juez natural de la causa porque todavía no está nombrado. Mirá vos, en junio del 22, la jueza subrogante de Bariloche todavía, pero del 22. Ah, 21. El 22, ahora. 3 meses, 3 meses. La jueza federal subrogante, o sea, todavía lo era, para hablar un poquito de la justicia y meternos ahí en el barro. Pero subrogante, claro. Está subrogando. Sí. Que dispuso la entrega de 180 hectáreas del ejército a una comunidad mapuche y por eso fue denunciada en el Consejo de la Magistratura por el legislador del PRO. Mira vos. Juan Martín. Juan Martín. Claro, cuando viene se de ahí. Es distinto. Con la jueza que subroga es porque no está la jueza en ese momento y se hace un sorteo y subroga ese juzgado. Bueno, pero viene de ahí, es lo que leí antes. A veces los jueces se van para que lo subrogue otro y no. ¿Quién había solicitado esta medida? El INAI de Magdaleno Darda. Para ir atando lo que nos han dicho entrevistados. El Consejo de la Magistratura vive dentro de un tupper. Si vos no vas a decirle todo lo Pero ¿quién maneja? Aclaranos y contar a la audiencia también. El Consejo de la Magistratura, ¿quién lo integra? ¿Quién lo elige? ¿Quién lo elige? ¿Cómo se eligen los jueces de la magistratura? ¿Cómo se eligen los jueces del Superior Tribunal acá? ¿Por qué no se vota y listo? Entonces se van a tener que hacer conocer, porque un juez que necesite voto va a tener que la comunidad saber quién es. Porque si no, no vas a conseguir voto. Y bueno. Vas a tener que saber, va a tener que promocionarse. Si yo sentencio así en tales casos, yo sentencio así en tales casos. Igual nosotros votamos un consejero popular que integra el Consejo de la Magistratura. Pero el consejero, ¿qué funciones tiene? La de consejero. Bueno, y el consejero en cualquier función, ¿qué función tiene? Bueno. Ninguno. Por lo pronto podría hablar, debería hablar, porque está en representación de la gente que lo votó. Luchi, en el caso de nuestro Consejo de la Magistratura es la doctora Lewin.
Mira, me acaba de llegar el habeas corpus a este momento de los abogados defensores de las detenidas. ¿Que son todos privados o son públicos? No, son privados, entiendo. Andrea Reile y Ezequiel Palavecino, que además integra la PDH. Interpone acción urgente de habeas corpus correctivo, dice acá. Sí, correctivo. Es un tipo de habeas corpus que tiene que ver con, justamente el nombre mirá. lo dice, para corregir, en este caso supongo que es el traslado, la detención, porque ha sido de algo ilegal. Ya sea el allanamiento, la aprehensión. Me parece importante, ¿lo leemos? ¿Sí? Dice, interpone acción urgente de habeas corpus correctivo al señor juez. El CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, representado en este acto por Diego Morales, abogado de la institución y apoderado, y los abogados defensores Andrea Reile y Ezequiel Palavecino, bla, bla, además de los abogados Tomás Grifa, Pablo Larchner, Lucía de la Vega y Sol Ourcade, me suenan bastante algunos de estos, también suscriben el presente escrito en representación de 4 mujeres mapuches de la comunidad Lafkenwinkul Mapu. Andrea Despó, la docente chubutense, Luciana, está mal escrito, Jaramillo, Florencia Melo, aclaro que Luciana Jaramillo es madre de 2 hijos, uno de 4 años y otro de 8, y Débora Vera, fueron trasladadas de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada de su territorio en la zona de Bariloche, Río Negro, por las autoridades de la Policía Federal, en cumplimiento de una orden judicial también ilegítima, arbitraria y desproporcionada y excesiva, sin participación alguna de las mujeres mapuches antes referidas, a la cárcel de Seiza, unidad 4, de ese complejo penitenciario, por lo que nos presentamos ante usted de carácter urgente. Y decimos, es largo, no lo voy a leer todo, me parece, ¿no? No, porque aparte va a dictar mucho. Dice, objeto antecedente, la necesidad de esta acción de habeas corpus. Después te lo paso, Lucha, si le das profundidad. Procedencia de la vía... Fíjate el petitorio que piden. Está lo último. Ahí vamos. Esto, disculparán la desprolijidad, estamos trabajando en vivo con toda esta situación. Petitorio. Se tenga por presentado el habeas corpus correctivo previa audiencia del artículo 13 de la ley de habeas corpus y se haga lugar a este y se restituya a las mujeres sobre las que se presenta esta acción a su territorio y o sean liberadas de inmediato. Está pidiendo la liberación y la restitución, es decir, que ya se llevaron alguna. Ya están las 4 en Ezeiza en este momento. Se las llevaron ayer a las 8 de la noche. Aparte, fíjate la justicia cómo actúa, haciendo el paralelismo de lo que pasó en Pirámides con esta mujer que fue condenada por abuso reiterado de su propio hijo y como tenía 2 hijos más, la dejaron en Pirámide, pueblito así, para que esté en la casa chocha. Y estas mujeres que en realidad, volvemos a lo mismo, el bien jurídico que es la propiedad privada, te la llevas a Ezeiza. O sea, son cosas que uno dice... y la plata que paga el Estado para llevar a esas personas a Ezeiza. Vos me vas a decir que no hay ningún lugar para garantizar que estas mujeres no se escapen, no entorpezcan la causa, que son las únicas, o cometan otro delito. Son las únicas 3 patas que tiene el Estado para detener a personas preventivamente. Sin Yo estaba pensando en eso sentencia. también ayer. Pero eso después de una audiencia que no hubo. Que no hubo. Necesariamente. Porque No. vos para Ni siquiera las indagaron. Hasta acá. Es que aparte ya se pueden negar a indagar. Bueno, a la pero la indagatoria. instancia debería, ¿no? ¿O no Sí, importa? La primera audiencia es porque tiene que haber un juez donde primero va a evaluar los términos de la detención. Va a leer y va a decir esto es totalmente ilegal o esto es totalmente legal. El defensor, obviamente, siempre el abogado defensor tiene que estar y un juez. Y ahí se decide si se abre investigación, si fue ilegal, el fiscal puede ver que hubo vejaciones, apremios ilegales, iniciar una causa a la policía que intervino. Pero más allá de todo eso, para vos mantener una persona privada de la libertad, que es uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes de cualquier Estado, tenés que tener estas 3 condiciones: peligro de fuga, entorpecimiento de la causa o que no tenga un lugar como para sentar domicilio. Vos me decís que estas mujeres no tienen absolutamente Pero, perdón, nada. ¿esto no tiene que surgir después de esa audiencia? No, para que una jueza proponga Sí, la preventiva. Una jueza está decidiendo que personas van a ser privadas de su derecho a la libertad ambulatoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son indígenas, no se puede. Es ilegal. Porque son de los pueblos originarios, no se puede. No, es bien, ilegal. pero al margen Porque son de la mujeres, razón, no se puede, es ilegal. ¿No Esta debe jueza- haber una audiencia primaria? Para disponer la privación de la libertad ambulatoria tiene que haber 3 Sí, condiciones. ya sé lo que conforma la importa la audiencia, famosa no audiencia, doctrina porque de Irurzun. Puede ser que pero la lo puede- audiencia no se pueda llevar a cabo por Sí. X motivo. Y vos porque Por eso, no se eso lo puede puede llevar- dictaminar la jueza.
Si considera que corresponde, ¿lo puede dictaminar sin la audiencia? Sí, Eso es lo que te obviamente. pregunto. Cuando a la noche te detienen porque estás haciendo algo, no va a haber una audiencia a las 24 horas. No. A veces tarda 48 horas. Pero está la audiencia, acá no hubo audiencia. Bueno, pero por eso mismo, más allá de que hubo audiencia o no, que puede ser que por ciertas cuestiones la quieran, no sé dónde la van a tomar. En Buenos Aires. Claro, y puede ser que la audiencia la hayan hecho igual. Y te digan que se negaron, si es todo tan oscuro, Sí. se negaron a declarar y no, obviamente no va a constar la indagatoria. Igual más allá de la audiencia o no la audiencia, el problema acá es poder disponer tan fácilmente por parte del Poder Judicial que sacarte tu libertad ambulatoria. Eso por un lado, y encima trasladarte a 1.500 No, kilómetros, eso es terrible. No sé en qué ley están parados, pero es una Dejámela a locura. la Es una comisaría, locura. que también es ilegal, pero más ilegal es que te la lleves. Sí, olvídate. Todo es ilegal lo que pasó hasta ahora. Tenemos, nos están corriendo con las tandas atrasadas que tenemos y tenemos que ir, pero quédate, Luchi, porque a la vuelta me gustaría que vayamos al texto de la ley, digamos, a lo constitucional, ¿estamos diciendo bien? Internacional. Al derecho, a la legislación internacional que está por encima. Sí. Bien, para afirmar que... Porque aparte está por encima porque, ¿qué pasa acá? Esto está por encima porque quien incumpla esto es responsable a nivel internacional. Es decir, el Estado, el Poder Ejecutivo va a tener que responder las sanciones que disponga el derecho internacional. Como Son ya varios pasó a la estados. Argentina ¿Cómo fue? con Ya lo nos del pasó. caso de Iván Torres que sucedió en Chubut. Ya nos pasó. La Argentina fue sancionada Por la por lo Corte que de- sucedió con Mil Iván veces Torres. igual, ¿eh? Ya, esta no es 20 la los jueces también son sancionados por la Corte Interamericana, que por ejemplo hubo casos donde los mandaron a hacer posgrados de familia por dar adopciones sin preguntarle al padre biológico o darle la oportunidad a la madre biológica de retractarse. Es decir, esto no es que, volvemos a lo mismo, no hay derechos más importantes ni menos importantes. Lo que pasa es que incumplir los tratados internacionales genera responsabilidades a los poderes del Estado, ejecutivo y judicial. Pero bueno, puede tardar Fíjate unos hasta años. dónde van, ¿no? Hasta qué punto están dispuestos, qué costo están dispuestos a pagar. Evidentemente, muchísimo. 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 Bueno, hacemos la tanda y a la vuelta completamos esta columna de Luchi que pone el foco en la justicia o injusticia, mejor dicho. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos, 1201, Puerto Madryn, Chubut.